y pueden ir buscando en sus Biblias. Y menciono el contexto. David está en Hebrón y hay una reunión de muchos hombres de las diferentes tribus de Israel con el firme propósito de establecer la influencia de David como rey sobre todo el pueblo de Israel. En este texto vamos a considerar tanto el carácter de estos hombres como la manera en que Dios les usó para llevar adelante esta tarea. Si ya están conmigo en Primera de Crónicas, permítanme, voy a estar leyendo algunos apartes y dice versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, ¿sí? Listos para la guerra. No voy a mencionar el número, pero voy a mencionar el carácter de estos hombres. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados para la guerra. Y quiero que estén atentos a las características de estos hombres. Versículo 30 dice: de los hijos de Efraín, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Versículo 33, de Zabulón, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Versículo 35, de los de Dan, dispuestos a pelear. 36, dispuestos para la guerra. 37, de Manasés, con toda clase de armas de guerra. Y 38, todos, dice así, todos estos hombres de guerra dispuestos para la guerra vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo estaban todos los demás de Israel en un mismo ánimo para poner a David por rey. Por otro lado, hermanos, nosotros estamos en una reunión charlando en estos días acerca de cómo nosotros como iglesia podemos establecer la influencia y el señorío de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y su reino sobre las naciones. Misiones. En el marco de Mateo 18, estamos hablando de ir a alcanzar a los no alcanzados. Ese es el marco que quiero que tengamos en esta noche presente. Y tenemos varias consideraciones. Lo que me llama la atención de esta cantidad de características en cuanto a los hombres que estaban empeñados en establecer a David por rey, eran hombres que estaban convencidos de lo que querían hacer. Tenían claro la tarea, tenían una visión clara de lo que Dios quería que ellos hicieran para él y para el reino, para el establecimiento del reino de David. Algo que me llama la atención es, en los últimos versículos, dice que dentro de estos hombres, habían hombres sin doblez de corazón. Creo que el Señor está hablando a nuestros corazones en estos días con relación a nuestro corazón y cómo nosotros podemos cultivar un corazón de misiones caminando con Jesús. En otra parte dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para la guerra o para guerrear, vinieron con corazón perfecto. Un corazón perfecto. ¿Cómo define o cómo definiremos nosotros un corazón perfecto delante de Dios? ¿Sí? Para mí es un gozo ver cómo Dios prepara a su gente para hacer la obra y en alguna manera hay mayor gozo llegar a ser parte de ese equipo, de ese grupo de personas que trabajan con un propósito definido para establecer, en este caso, la influencia de David sobre todo el reino. Él siendo el rey. Ahora, si pensamos en nosotros como iglesia, nuestro compromiso, nuestro deseo, nuestra convicción de establecer el reino del Señor Jesús, primeramente sobre nuestros corazones y a través de nuestro servicio, establecer el reino donde no ha sido conocido el nombre de Jesús. Quisiera que tomáramos un tiempo y en el versículo 32
eh, los hijos de Isaacar, ¿sí? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Tres cosas que queremos tener en cuenta en esta noche. Entendidos en los tiempos. Esos hombres de Isaacar eran entendidos en los tiempos, primeramente. Segundo, sabían lo que Israel debía hacer. Y tercero, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Es decir, estos hijos de Isaacar, por entender los tiempos, sabían qué debían hacer y por saber qué hacer, traían una buena influencia sobre los demás y en este caso sobre los demás guerreros de Israel. Eran más o menos el total de 800,000 hombres, más o menos. Y de esos 800,000 hombres, solo eran 200 los hijos de Isaacar, una gran minoría. Un pequeño número de hombres que realmente trajeron la victoria al pueblo de Israel. Bueno, consideremos la primera parte, entendidos de los tiempos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo podemos establecer el reino del Señor Jesús? ¿Cómo podemos llegar a ser efectivos en medio de los días que estamos viviendo? Realmente considerar el entender los tiempos es mucho trabajo, hermanos. Es mucho más fácil para nosotros hacer lo que siempre hacemos. Yo podría decir que soy algo perezoso. Yo prefiero en mis tareas copiar y pegar. Me es más fácil, ¿sí? No tomo el tiempo. Bueno, lo hago por obligación muchas veces, pero me es más fácil. Y eso es lo que estamos hablando, de cambiar muchos de nuestros pensamientos y paradigmas. Debemos valorar primeramente el hecho de que las cosas van cambiando y que ese asunto del COVID ha causado cambios en nuestras propias vidas y estos cambios debemos asumirlos y estar dispuestos a hacer algunos ajustes para llevar adelante la tarea que tenemos por delante. Esforzados en entender los tiempos, hacer lo que hemos hecho por muchos años es más fácil. Las tribus que hacía muchos años estaban aisladas en territorios allí en los diferentes lugares, ya al día de hoy poco existen. La tarea es en un nuevo contexto y entender esa tarea, haciendo bien o buen uso de los recursos, es algo que tenemos que considerar. Hace 75 años, el tema en medio de la iglesia evangélica eran las tribus. ¿Cómo vamos a alcanzar las tribus indígenas? Y se inició una tarea en donde había que ir, ¿sí? Y había una pasión, y esa era la visión, pero con el tiempo decayó, ¿sí? Caímos en el riesgo de aprovechar cualquier oportunidad o cualquier necesidad que nos diera una oportunidad y esa se convirtió en nuestra estrategia de misiones. Desde los años 80 hasta el año 2000, misiones levantaron el perfil en los grupos no alcanzados y nos animamos, bueno, ahora sí, es el tiempo, la iglesia va a hacer la tarea. Pero del año 2000 para acá nos hemos encontrado que la tarea es muy difícil y la iglesia misma se ha alejado del compromiso de ir hasta el extremo del mundo. Otra vez, hermanos, misiones en este contexto, en este marco que yo quiero compartir en esta noche es hasta lo último, donde todavía no ha sido nombrado el nombre de Jesús en medio de ellos. Ahora, los que entienden los tiempos entienden realmente que nunca se va a poder cumplir la tarea de acuerdo al enfoque de necesidad y oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesidad hay en todo lugar. Tenemos necesidad en Ciudad de Panamá, tenemos necesidad en diferentes, aún en sus barrios donde ustedes viven, hay muchas necesidades, ¿sí? Y podemos desenfocarnos pensando, bueno, queremos ir a lo último de la tierra, pero hay una necesidad aquí. Oh, bien, entonces vamos a atender primero esta necesidad o nos enfocamos en
en el mandato mismo de ir hasta lo último de la tierra. Hay necesidad en cada lugar y realmente no es el criterio necesario para nosotros como iglesia llegar a definir nuestra estrategia conforme a las necesidades, pues no podríamos cumplir todas las necesidades existentes. Ahora, en esta noche yo quiero presentarles un nuevo, tal vez, concepto, no sé, o una nueva forma de ver las misiones en el sentido de verlo a través de la realidad espiritual, donde no hay vida espiritual y en donde no hay iglesia establecida. ¿Sí? Ese concepto lo podemos llamar borde de la iglesia. Y viéndolo así, esto trae mucha luz en lo que todavía nosotros necesitamos hacer. Ahora, cuando no cambiamos nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Nos hacemos propensos a seguir haciendo o seguir patrones con relación a lo que hemos hecho por muchos años. Muchas veces hemos traído soluciones a las comunidades o a los lugares donde hemos querido ser de bendición, pero son nuestras soluciones. Realmente no han participado muchas veces los oyentes o las personas que están involucrados en esas decisiones. Y el peligro, hermanos, de caer en este paradigma de hacer las cosas como siempre las hemos hecho, ¿sí? Es que caemos en dependencia o independencia. Y es un riesgo, ¿sí? Eso trae problemas en el establecimiento de hacer misiones. Pero cuando pensamos, bueno, realmente queremos ir hasta lo último y considerar donde no está la iglesia, comenzamos a ver, bueno, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? El soporte, el respaldo y cómo nosotros podemos de una manera sana interactuar, o es decir, trabajar juntos en una interdependencia, ¿sí? Interdependencia es un concepto, sí, es un concepto, pero es muy bíblico. Y es interesante que en la palabra de Dios vamos viendo en el libro de Hechos cómo Dios colocó hermanos de diferentes nacionalidades en la empresa de llevar a cabo la tarea, ¿sí? Todos en una interdependencia sana, todos creciendo juntos para poder lograr la meta de ir más allá. Así que los entendidos de los tiempos, podríamos pensar de que todavía tenemos algo muy grande por delante, ¿sí? Con relación a misiones. Podemos seguir con pasión, claro, para alcanzar a los no alcanzados en donde la iglesia no existe hoy. Al hablar de grupos, de naciones, estamos hablando de personas que todavía no han escuchado el evangelio, ¿sí? E identificando grupos que todavía realmente no conocen del evangelio, ¿sí? Y eso requiere echar una mirada en la enormidad de la tarea, ¿sí? Considerar las cifras, tendríamos que reconocer humanamente esto es imposible, ¿sí? Hemos escuchado que el número es de 72,000 grupos que todavía necesitan el evangelio, ¿sí? Y de esos 3,206,000 grupos no tienen ningún esfuerzo misionero hacia ellos. Esas cifras nos cuentan, a mí personalmente me cuesta entenderlas. Cuando yo escucho estas cifras pienso en las estrellas. No lo entiendo, realmente no cabe en mi mente, ¿sí? Y esos 3,206 grupos representan billones de personas. No podemos comprender que esas son personas, hermanos. Tienen nombre, alma y destino. Y ellos todavía no tienen el acceso al evangelio. Saben, los hijos de Isaacar entendían los tiempos. Hermanos, que nosotros podamos entender los tiempos, que podamos reconocer la inmensidad de la tarea, pero que podamos levantar nuestra visión o nuestra vista mucho más allá y considerar lo que Dios quiere hacer más allá de nuestras propias fronteras.
quienes estamos tratando de entender los tiempos, tenemos la tarea de saber en dónde está la iglesia y dónde no está la iglesia, ya que el mandato de ir más allá, ¿sí? Ese es el mandato, ir hasta lo último. Las respuestas a estas preguntas nos dan claridad a dónde debemos ir y a dónde no debemos ir. Estas respuestas nos ayudan a entender el borde de la iglesia. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿dónde está el borde? ¿En donde hay creyentes en tal nación o en donde no hay creyentes en tal nación? Levantando mi vista un poco, yo puedo considerar el contexto de Colombia y veo tres tipos de grupos. Y quiero compartir en esta noche de esos tres tipos de grupos. Y quiero que piensen si en Panamá y en otros lugares donde ustedes tienen conocimiento, esos tipos de grupos viven y esas mismas realidades se viven en esos contextos. Primero, el primer tipo de grupos es donde se inició algo, pero todavía no hay una iglesia. Han habido traducciones de las escrituras en muchos de los grupos étnicos aquí en Colombia, tanto así que tenemos más del 90% de traducciones del Nuevo Testamento. Es decir, 90% de los grupos tienen las traducciones del Nuevo Testamento, pero no en todos los grupos hay una iglesia establecida. Es decir, todavía tenemos la tarea de alcanzarles. En medio de los cubeos, un grupo aquí en particular, la señorita Morse trabajó la traducción del Nuevo Testamento, pero la gente no lo está leyendo. Hace 60 años, la señorita Sofía Müller entró a la tribu y enseñó en español, y muchos aceptaron el mensaje como una forma de religión. Eso nos está dando un escenario, ¿sí? Eso es algo que estamos enfrentando, no solamente con el grupo cubeo, entendiendo los tiempos, entendiendo qué está pasando en cada uno de estos grupos. Hoy en día no tenemos en claro realmente lo que tenemos en medio de los cubeos. Sabemos que no está funcionando la iglesia. No existe ni un ejemplo de discipulado en el contexto de la tribu. Y sin discipulado no hay esperanza de que la otra generación conozca del Señor Jesús. No hay algunos creyentes o algunas personas cubeas que separen su identidad como hijos de Dios, que conocen a Cristo como su Salvador, conforme o en paralelo a la identidad que ellos tienen culturalmente. Hoy en día tenemos dos señoritas, bueno, una señorita y una pareja en medio de ellos, están terminando sus estudios de idioma, están posesionadas para saber entre los cubeos dónde está la iglesia. ¿Sí? En un sentido, a través de la traducción, 4 personas cubeas, una mujer y 3 hombres, conocieron al Señor a través de la traducción del Antiguo Testamento, de las porciones del Antiguo Testamento. Y la buena noticia, aquí está, es que realmente estamos hablando de hacer una actualización del Nuevo Testamento, cambiar algunos términos para que la gente cubea acepten esa Biblia y realmente la quieran leer y puedan comenzar con los estudios en la palabra de Dios. Yo doy gracias al Señor. Ese es un ejemplo de dónde está y dónde no está la iglesia. Y de la palabra o del hecho de que nosotros debemos evaluar y considerar realmente en nuestros proyectos misioneros cuál es el criterio que va a definir nuestra participación y cómo nosotros vamos a poder ser de bendición y efectivos al servicio en las manos del Señor. Así que una buena pregunta, hermanos, que todos debemos hacernos, ¿sí? Es ¿dónde está la iglesia? ¿Qué señales de desarrollo se hacen evidentes? Porque de seguro, hermanos, que el Señor quiere usar su iglesia para ir más allá, expandir la iglesia. Algunos de ustedes han escuchado de Ezequiel y Cindy,
son hermanos Waunán y están interesados en venir a Colombia para compartir el evangelio con los Waunán aquí. Hemos escuchado algunas cosas de ellos, pero realmente no sabemos aquí en Colombia cómo están los Waunán, la necesidad. Queremos saber dónde está o si no está la iglesia y la participación de Cindy y de Ezequiel en medio de este contexto. No podemos, hermanos, saltar lo que Dios viene haciendo. Es más, no podemos llegar a pensar que nosotros somos la respuesta a todas las necesidades que Dios nos presenta. Ahora, si pensamos en los grupos en Panamá, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Y cómo podemos, como iglesia, participar de lo que Dios está haciendo en medio de ellos? ¿Sí? Sé que en medio de algunos de los grupos en Panamá, algunos de nuestros hermanos necesitan afinar o definir su identidad, ¿sí? Y conocer a otros hermanos en otros contextos. Realmente, bueno, me viene a la mente Irwin y Diana de la iglesia en Berá en Piriatí. Ellos están con el firme deseo de venir a Colombia para ser parte del equipo aquí en Colombia. Ellos tienen muchos recursos, son una bendición. Les conozco personalmente y puedo asegurarles, hermanos, que ellos tienen un gran potencial y ellos podrían ser muy usados por el Señor. Así que todo lo que el Señor está haciendo, no solamente en nuestro contexto, es algo que el Señor espera que nosotros valoremos y a la vez estemos respaldando, ¿sí? Entendiendo que misiones, sí, pero no solamente somos nosotros y es desde nuestra perspectiva, sino que hay un cuadro mucho más grande en cuanto a lo que Dios quiere hacer, que nos está invitando a participar. Alabado sea el Señor, bendecido, al tenernos por dignos y al desafiarnos a participar de alguna manera en la tarea. Bueno, conforme a la pregunta en cuanto a los desafíos que enfrentamos como iglesias, tanto nacionales como indígenas. Hermano José, muchas gracias por su respuesta. Estoy de acuerdo con usted. Mucha actividad, pero muy poca efectividad. Necesitamos conocernos. Uno de los desafíos que la iglesia en Panamá necesita enfrentar es conocer y estar muy abiertos a aprender unos de otros. Como iglesia, hermanos, Dios está haciendo cosas muy particulares, como ustedes están escuchando, ¿sí? No sé, sé que algunos hermanos cuna están llegando a la iglesia Amistad, me parece. ¿Qué está pasando con ellos? Seguramente hay algunos cuna que todavía no han escuchado. ¿Cómo estamos animando a estos hermanos a ir hasta allá? Si es que eso es algo de lo que el Señor quiere hacer. Es una tarea grande, hermanos. Y otro grupo, grupos en transición. En algunos casos se complica nuestro entendimiento en dónde están y cómo vamos a trabajar con este tipo de grupos. Hoy encontramos grupos esparcidos en las ciudades. Aquí en Colombia, en las capitales, los cinturones de marginalidad están llenos de personas de grupos indígenas, ¿sí? Esparcidos en muchos lugares, más que en sus propias comunidades. Desplazados voluntariamente, otros desplazados obligados por razones políticas, algunos por educación, por salud, ¿sí? Es más, vemos algunos grupos involucrados con pretextos políticos en muchos lugares aquí en Colombia. Y es triste verlo, porque se prestan y están completamente perdidos, hermanos, perdidos. En transición de normas culturales, grupos en donde la nueva generación no respetan a sus ancianos, a los ancianos de su propio grupo, hablan mal de ellos y eso está destruyendo la autoridad y la cohesión del mismo grupo. Encontramos grupos distraídos, muy distraídos en sus historias, reviviendo las historias. Muchos antropólogos trabajando en ese propósito de mantener sus propias creencias
el materialismo, salen a trabajar a las minas. Bueno, ante muchas realidades, ante las exigencias de vivir en un mundo de consumo, realmente muchos de estos grupos no tienen interés, están perdidos, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos participar en medio de grupos de transición? Tal vez debemos comenzar en entender qué está pasando en medio de ellos. ¿Sí? Seguramente allí el Señor está haciendo una obra. Tal vez hay personas que están interesadas no muy lejos de nosotros. Señor, seguramente el Señor está hablándonos de oportunidades para poder, sí, conectar con ellos. Algo que hemos venido aprendiendo al caminar con Jesús es ver a las personas de manera diferente. Y eso afecta nuestra visión con respecto a la obra. Cuando nosotros vemos que en un grupo en particular hay una persona que realmente conoce al Señor, ¿sabe? Este es un punto crucial dentro de lo que es alcanzar a ellos, porque esta persona ya es nuestro hermano y tenemos que verle como nuestro hermano, ¿cierto? Y tiene que ser considerado como parte del equipo para alcanzar al resto de este grupo. ¿Cómo vamos a equipar a este hermano? ¿Cómo vamos a poder participar junto con él en el deseo de que otros más de este grupo en particular conozcan del Señor Jesús? ¿Cómo vamos a animarle, acompañarle y ser parte de lo que Dios quiere hacer? Los desafíos son variados, hermanos, son diferentes y diversos para nosotros al día de hoy. Y en este momento, cuando esta persona conoce al Señor, el pronombre de él cambia. Él ya no es él o ellos, sino nosotros. Y su identidad en Cristo cambia. Ya es nuestro hermano y así ese borde, ya hay alguien de esta nación que conoce al Señor. El borde pasa y deja de ser un borde. Corre este borde y el empeño es cómo podemos a través de este borde ir al otro borde a través de este grupo. Suena un poco extraño este concepto, pero realmente está conforme las escrituras y ustedes conocen claramente Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando se nos habla de esa posibilidad de ir de un lugar a otro, alcanzando a otro, de frontera a frontera, como decía la canción, yendo a donde todavía el nombre de él no ha sido nombrado. Tercer grupo, grupos aislados. Dice la canción, en algún lugar hay quienes todavía no han escuchado, pero por todos moriste. Yo puedo ir más allá de fronteras. A eso nos llamó. Yo puedo ir más allá de fronteras. Gracias, hermanas, por la canción. Es una bendición. Hay grupos que viven actualmente en zonas protegidas, aquí en el Amazonas, lo que es la cuenca amazónica entre Colombia, Brasil y Perú. Tenemos muchos grupos que realmente están aislados, algunos de manera voluntaria y otros por protección gubernamental. ¿Sí? Tenemos que pensar en cómo vamos a alcanzarles, en un acceso creativo. Y esto abre la posibilidad, hermanos, de equipar a quienes están a su alrededor, que son hijos de Dios. Tal vez nosotros no vamos a poder entrar en esas zonas, pero otros cercanos a ellos van a poder hacerlo. Es más, les cuento, en uno de los grupos aquí en Colombia, hace muchos años, nosotros como misión quisimos entrar a ese lugar. No lo pudimos lograr en ese tiempo y poco después, no mucho después, el gobierno organizó una estrategia de protección donde nosotros ni podíamos acercarnos. Pero alrededor de ellos hay
grupos en donde sí podemos establecer iglesias. Y allí es donde estamos trabajando una estrategia conforme Hechos 1:8. Esa es la estrategia, hermanos. Equipar a estos hermanos para que alcancen, o aún cuando estos salgan a un contacto, puedan encontrar al Señor Jesús representado a través de esta iglesia indígena en otros lugares. Así que los que entienden los que entienden los tiempos deben entender la tarea, enfocarnos en el contexto hoy. Incluye también estos grupos aislados. Tal vez pensamos de estos grupos aislados o estos grupos son de la familia lingüística de algunos de los grupos que ya tienen familia o que ya tienen el evangelio. Ahora, nuestra pregunta sería, ¿quiénes deben ir? Sí, ellos. Ellos porque ellos también tienen la responsabilidad de ir, hermanos, y nosotros debemos respetar lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Hay varios ejemplos de lo que Dios está haciendo. Hay un grupo aquí en Colombia, los Chamí, y hay una pareja muy querida que están trabajando acá, están terminando la impresión de la Biblia y se hizo una impresión o una traducción simultánea entre Chamí y, bueno, no recuerdo bien el nombre del otro grupo, pero los Chamí encontraron en las montañas a un grupo, se llama andógena. ¿Quiénes son los que van a alcanzar a los andógena? Hablan muy semejante a los chamí. Y en los chamí ya hay un esfuerzo y se está trabajando por el establecimiento de la iglesia. ¿Será que nosotros tenemos que mandar misioneros para que entren allí? No, hermanos. Los mismos chamí pueden hacerlo. Los tucano, familia tucano oriental en Mitú, Baupés. Tenemos 12 familias, 12 grupos con diferentes idiomas, claro, dentro de la misma familia. Y ya hay una estrategia para que los tucano mismo, junto con o acompañados por un equipo, puedan alcanzar una estrategia de avance para alcanzar a los diferentes grupos tucano oriental allí en Baupés. Y así podemos contar de diferentes acciones o a diferentes obras que Dios está haciendo usando su propia iglesia, aún la iglesia en medio de los grupos indígenas. Hay un hermano guajibo, José Arturo y su familia, ellos están trabajando con los Cuiva, son de la familia guajibo y están preparando y desarrollando todas las lecciones bíblicas en el idioma Cuiva para la edificación de la iglesia Cuiva. Yo veo todo esto, hermanos, y entiendo que el Señor quiere que nosotros apreciemos, Él quiere despertar en nosotros un aprecio por lo que Él está haciendo. En otros lugares, en otros contextos, y que nosotros crezcamos en nuestra manera de ver lo que Él hace y estemos dispuestos y desafiados a participar en lo que Él quiere hacer. Así como los hijos de Isaacar, hermanos, Dios no solamente Dios está interesado en que entendamos los tiempos, sino que sepamos qué debemos hacer. Necesitamos ser como los hijos de Isaacar, saber qué hacer. Todos los valientes comprometidos eran más o menos 800,000, mal contados. Y de eso el grupo pequeño, los hijos de Isaacar, quienes hicieron su trabajo y sabían qué debían hacer. Esa es la tarea que tenemos por delante. Saber qué hacer, hermanos, nos capacita, nos ayuda a hacer la tarea, ¿sí? Por último, los hijos de Isaacar, sus hermanos seguían su voz. Y es interesante, o sea, en el proceso, entender los tiempos nos capacita para saber qué hacer en la tarea, pero a la vez, saber qué hacer nos capacita para traer una sana influencia
alrededor de otros hermanos que necesitan participar en la obra de Dios, en las misiones, ¿sí? No sé en qué manera Dios les va a usar, pero no podemos, tenemos que recordar, misiones comienza en sus corazones. Si usted está convencido de esto, va a poder afectar a sus hijos y va a comenzar en su casa. Va a poder tener una sana influencia en torno de su iglesia, no importa la cultura que sea. Y ha sido interesante participar en esta conferencia porque he podido ver la influencia de algunos. El hecho de que los hermanos de las iglesias bíblicas invitaran a otros ha traído a otro grupo de personas para que escuchen en estas noches acerca de este tema. Aún hay hermanos de otros grupos étnicos. Hay una buena influencia. Yo diría, hay un inicio para que podamos abrir nuestras mentes y pensar cómo vamos a ir de aquí en adelante. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? ¿Sí? Hace pocas semanas pasadas, voy a contar una anécdota, no es anécdota, es una realidad de lo que pasó y tiene que ver con la influencia. ¿Cómo es la influencia? Un hermano, un pastor misionero nacional, me llamó para, para comentarme lo que había pasado en el viaje. Ellos habían estado viajando por la ribera del río Guaviare, visitando en algunos lugares y este hermano estaba sorprendido de todo lo que estaba viendo y lo que estaba pasando. Un hermano, un líder, estaba compartiendo la palabra en diferentes lugares y iban en este viaje, iban de varios grupos étnicos como un grupo, como un equipo misionero de diferentes nacionalidades, ¿sí? Pero el resultado de este viaje trajo algunas conclusiones, diría yo, y dentro de las conclusiones, uno de los grupos, uno de los líderes de este grupo decía, necesitamos tal vez trabajar en lo que este hermano está haciendo con respecto a este asunto. La enseñanza fue muy buena, necesitamos que nosotros mismos, necesitamos para nuestra iglesia, necesitamos entender lo que, o no entender, necesitamos enseñar lo que él enseñó. Fue una gran bendición para esta iglesia, pero nosotros también tenemos esa necesidad. Interesante, ¿no? La influencia. Y el resumen de este pastor nacional que observaba todo lo que estaba pasando en medio de todo era, ¿sabe? Necesitamos hacer algo. ¿Cómo lo está haciendo el hermano tal? Y yo les dije, no, 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 no. Eso es copiar, pegar. No podemos hacerlo. Tal vez lo que necesita la iglesia es hacer una evaluación. ¿Dónde están ellos con respecto a algunos aspectos en su desarrollo y poderles, no sé, acompañar en lo que Dios está mostrándoles a ellos? No se trata de copiar modelos misioneros o temas o cosas, sino entender lo que realmente Dios quiere hacer. Y esa es la mejor influencia que podemos traer a la obra y a los procesos misioneros que nosotros queremos tener en medio de lo que Dios trae. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, bueno, hermano Alberto, todo esto está muy bonito, suena muy bien, pero ¿cómo vamos a influenciar? ¿Cómo vamos a al punto de que otros sigan nuestra voz, así como los hijos de Isaacar? Sí, hermanos, sus vidas tienen esa capacidad de influenciar y en la medida que su vida hable de un compromiso con los propósitos de Dios, en esa manera, ustedes desde sus hogares van a traer una influencia a su alrededor. Y pienso como iglesia, la capacidad que ustedes pueden traer una buena influencia a Ciudad de Panamá, congregando, convocando a un trabajo en equipo con la iglesia indígena, al servicio, creciendo juntos, no viéndoles menos que nosotros, sino viéndoles como Dios los ve, juntos, hermanos en la fe, queriendo crecer juntos y queriendo ir más allá. Yo doy gracias a Dios por los hijos de Isaacar. Israel pudo contar con hombres que lideraron en ese deseo de establecer a David por rey. Hoy,
Necesitamos hombres y mujeres que entiendan los tiempos, que sepan qué hacer y que tengan una influencia sobre los demás. ¿Sí? Una sana influencia, haciéndonos partícipes, perdón, en esta tarea de ir más allá. Al iniciar la charla hoy estábamos hablando, ustedes estaban considerando varias de las preguntas y quiero desafiarles a pensar algo en cuanto a necesidad y oportunidad. Necesidad y oportunidad no cambia, hermanos. Siempre van a haber. Pero el concepto del borde de la iglesia debe ayudarnos a evaluar dónde vamos a estar involucrados. Y yo les animo a pensar en donde no, todavía, el nombre de Jesús no ha sido establecido. Y si es necesario, tenemos que levantar un poco la mirada y pensar dónde, en medio de los pueblos musulmanes, India, Nepal, otros lugares, estaríamos dispuestos de apoyar parejas, hombres y mujeres que quieren ir hasta allá para alcanzar a estos grupos. Tal vez la tarea en Panamá, conforme ese concepto del borde, ya ha sido cumplida. Pero todavía tenemos la responsabilidad como iglesia de alcanzar hasta lo último de la tierra. Sería un privilegio, hermanos, que ustedes comenzaran a pensar y a proyectar. Tal vez nuestra participación es mucho más allá. Dice, una estrategia que nos lleva a participar en la tarea de establecer el reino del Señor Jesucristo hoy en muchos lugares, que nosotros podamos conocer los tiempos, saber qué hacer y ser influencia. Saber en dónde está la iglesia, tanto la nuestra como la de los grupos indígenas o grupos étnicos. Es todavía una tarea, hermanos, pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que crezcamos en nuestra relación y juntos podamos a partir de esta relación ir más allá. Ahora, lo que tenemos por delante es algo, no es fácil, pero contamos con algo en común y es la vida y la compañía del Señor Jesús. Y eso sugiere que nosotros crezcamos en la manera como nos vemos a nosotros mismos. Y estoy abriendo el pronombre nosotros, incluyendo a nuestros hermanos indígenas. ¿Sí? Debemos conocernos, relacionarnos y estar dispuestos a servirnos mutuamente en una sana interdependencia, creciendo juntos y yendo juntos. ¿Sí? Dios se encargará seguramente de mostrarnos cómo vamos a poder participar en una visión más amplia, ¿sí? Si es lo que Él quiere o a donde Él quiere llevarnos. Con una perspectiva muy global. Así que, hermanos, esto era lo que tenía para esta noche. Doy gracias al Señor otra vez y permítame oro por dando gracias al Señor por su palabra en esta noche. Otra vez, gracias, Padre. Es una bendición poderla tener en nuestro propio idioma. Señor Jesús, yo quiero quiero hablar contigo y decir que verdad que necesitamos tu compañía. Pretender participar en lo que tú quieres hacer en diferentes lugares es un gran desafío para nosotros. Y entiendo, Padre, que estamos derribando algunos pensamientos que no son correctos. Ayúdanos a verlo conforme tú lo ves. Donde no hay vida espiritual, allí es donde nosotros debemos ir. Donde no hay una iglesia, Padre, acompáñanos a ir juntos. Y donde hay esfuerzos para ir más allá, haznos parte de estos esfuerzos. Gracias, Padre, porque realmente necesitamos de ti. Y sabemos que tenemos el respaldo tuyo. Yo te doy gracias y también te pido que nos mantengas humildes delante de ti para aprender juntos y dispón nuestros corazones para crecer, para aprender y para servirnos mutuamente como tú lo esperas. Gracias, buen Dios. Te amamos. Amén.